En Estados Unidos, con resultados provisionales, Donald Trump afianza una enorme ventaja sobre Nikki Haley en las primarias republicanas de Michigan, un estado clave para decantar las presidenciales de noviembre. Uno de los antiguos jefes paramilitares de Colombia regresó a su país después de haber pagado 15 años de cárcel en Estados Unidos. Salvatore Mancuso se comprometió a contar su verdad a las víctimas del conflicto armado y el año pasado el gobierno lo designó gestor de paz. Marcha atrás en el Elíseo. El ministro de Defensa francés niega la intención de entrar en guerra con Rusia después de que la OTAN rechazara en bloque la idea de enviar tropas a Ucrania insinuada por Macron, un escenario en que la escalada sería inevitable según el Kremlin. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos, donde avanza a esta hora el conteo de las primarias en Michigan, un estado que será decisivo en las presidenciales de noviembre. Y con resultados todavía provisionales, Donald Trump afianza de momento una gran ventaja de decenas de puntos sobre Nikki Haley en el Partido Republicano. Y por otro lado, y sin sorpresas, Joe Biden arrasa entre los demócratas. Ampliaremos esta información en próximas ediciones. Pasamos a Colombia porque el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, acusado de cometer decenas de miles de crímenes, regresó hoy a territorio colombiano tras haber cumplido su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Mancuso acusó al expresidente Álvaro Uribe de haber estado involucrado con grupos paramilitares y ahora vuelve al país con la promesa de contar su verdad a las víctimas. Andrés Triviño nos amplía. Fue uno de los jefes paramilitares más temidos en Colombia y después de 16 años preso en Estados Unidos regresó a su país, luego de que el presidente Gustavo Petro lo designara como gestor de paz para dar su testimonio en los más de 75.000 crímenes en los que se le acusa. Todo en una renovada estrategia del gobierno para la reparación de víctimas y el cese de grupos ilegales aún activos. Vengo a continuar con mis compromisos frente a las víctimas, como lo he hecho ininterrumpidamente a lo largo de estos 18 años, pero al mismo tiempo vengo a ponerme al servicio de la agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de víctimas. Salvatore Mancuso era un potentado ganadero de ascendencia italiana que posteriormente se convirtió en un sangriento jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1995 y 2004. Y está acusado de cometer actos de terrorismo, torturas, secuestros, desplazamientos forzados, además de haber participado en las peores masacres de la historia moderna colombiana. Mancuso se acogió a un plan de desmovilización del gobierno de Álvaro Uribe, aunque sus testimonios han salpicado a las fuerzas militares y al mismo Estado colombiano. En el 2008 fue extraditado a una cárcel de Atlanta, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos le acusara de haber ingresado más de 100.000 kilogramos de cocaína al país. Estoy acá para ser parte de un proceso restaurativo, para escuchar y ser escuchado, y para aportar desde mi experiencia en la construcción de un país libre de violencias. Por el momento, Mancuso permanecerá recluido en un centro penitenciario de Bogotá, mientras la justicia evalúa varios casos abiertos en su contra. La polémica crece en el país ya que será una voz clave en la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal de justicia transicional fruto de los diálogos de paz de 2016. Y previamente hablamos con Isaac Morales, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre qué puede aportar Mancuso para esclarecer hechos del conflicto armado como la relación entre los paramilitares y el Estado colombiano. Pues son muchos los factores que puede estar aportando Salvatore Mancuso en su regreso a Colombia en varios sentidos. Primero, el hecho de lo que significa la relación del paramilitarismo con a cierta clase política colombiana, sobre todo en la costa norte del país, donde tuvo un nexo bastante directo en lo que también se conoció como la parapolítica, un capítulo del fenómeno paramilitar que se vivió en este país. También el nexo que pudo haber tenido el paramilitarismo con los sectores económicos que financiaron el proyecto paramilitar, pero sobre todo yo creo que en un tercer punto no menos importante es la verdad, la justicia que le pueda aportar al proceso de memoria de las víctimas del conflicto armado y sobre todo de las personas que fueron objeto del fenómeno paramilitar en este país a finales del siglo pasado y comienzos de la década de los 2000, en donde tuvieron, digamos, su mayor auge o su mayor boom como una organización que sin duda pues causó mucho dolor, mucha angustia y mucha sangre, se derramó mucha sangre
en el país. Entonces, sobre todo en esos tres sentidos, la relación política, la relación económica y el aporte a la verdad, es bastante importante el regreso de Mancuso a este país. Pasamos a Ecuador, donde empiezan a salir a la luz las primeras denuncias de abusos del ejército en el marco del estado de excepción y de conflicto armado interno decretado en enero por el presidente Daniel Noboa. Incluso Naciones Unidas ha pedido respetar la proporcionalidad a la fuerza pública ecuatoriana. Alba Santana nos amplía. Afuera hay ruido, pero en la casa de Javier Vega impera el silencio. Desde el 2 de febrero, cuando lo mataron con solo 19 años, tras saltarse un retén del ejército en Guayaquil, que abrió fuego en su contra. Y es ahí donde yo me bajo y yo le digo, por favor, ayúdame una ambulancia, me mata. Y los militares me tiraron al piso. Una vez tirado en el piso, vino uno de los militares que dispararon y me golpea durísimo en el pecho, una patada, y me pisa la herida. Él es Carlos Velasco, primo de Javier, pero a diferencia de él tuvo la suerte de sobrevivir, a pesar de recibir un disparo en el hombro en la misma escena, que además está ahora bajo arresto por supuesto delito de ataque y resistencia a las autoridades. Y yo no sé hasta el día de hoy por qué fue el accionar de los militares, a esa manera, a llegar a eso, a un homicidio y a un intento de homicidio, quitándole la vida a un joven de 19 años. La madre de Javier lo tiene claro. Para ella, ese abuso de poder es imperdonable. A pesar que así se rectifiquen, nadie va a llenar este vacío que me han dejado dentro, este dolor que tengo. La de Javier y Carlos es una de las muchas denuncias de abusos por parte de las fuerzas del Estado que han recibido ONGs como el Comité de Derechos Humanos de Ecuador, que investiga este y otros casos, también dentro de las prisiones del país, desde el inicio del estado de excepción en enero. Esta polarización, que insisto, es con fines electorales por parte del presidente Daniel Noboa, hace mucho daño, y entre ellos a las personas defensoras de derechos humanos. Naciones Unidas ha pedido al país andino una respuesta proporcionada ante la ola de violencia. Vamos con otras noticias de América Latina que tienen que ver con las inundaciones. En el oeste de Brasil, la ciudad de Brasilia quedó aislada. Las lluvias que caen desde la semana pasada han sido tan fuertes que el río Acre se creció. 17 de las 22 ciudades del estado de Acre fueron declaradas en situación de emergencia. Y el mismo río desbordado afectó al otro lado de la frontera, en la ciudad boliviana de Cobija. Una gran parte de la urbe quedó bajo el agua. Cambiamos de tema y vamos con noticias de la guerra en Ucrania, porque la OTAN rechazó en bloque las insinuaciones del presidente francés Emmanuel Macron, que no descartó un envío de tropas a Ucrania para evitar así que Rusia gane la guerra. Sin embargo, el mismo ministro de Defensa de Francia ya ha asegurado que no tienen ninguna intención de entrar en confrontación directa con Rusia, algo que el Kremlin ha calificado de inevitable en caso de que las fuerzas de la OTAN entren a combatir en territorio ucraniano. El presidente francés no ha descartado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, pero varios de sus homólogos europeos no comparten su posición. El canciller alemán Olaf Scholz está de acuerdo en que los aliados profundicen sus esfuerzos para apoyar a Kiev, pero el envío de tropas es una línea roja. Obviamente discutimos formas de organizar el apoyo una vez más en un muy buen debate. Se discutió y lo que se acordó desde el principio también se aplica para el futuro, es decir, que no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos o estados de la OTAN en suelo ucraniano. El secretario general de la OTAN dijo que la alianza no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Tampoco Suecia, que está a punto de ingresar en la organización. El Reino Unido no prevé un despliegue a gran escala más allá del pequeño número de personal que ya se encuentra en Ucrania, según indicó un portavoz del primer ministro. Pero para Ucrania, el hecho de que se discutiera la posibilidad de una intervención militar en la reunión de líderes del lunes está percibido como una buena noticia. Por su parte, el Kremlin advirtió que si los miembros europeos de la OTAN envían tropas, un conflicto entre la alianza y Rusia sería inevitable. Me parece que quienes no solo expresan tales pensamientos, sino que incluso se permiten pensar de tal manera, deberían usar su cabeza para pensamientos más racionales y más seguros para Europa. El lunes, Emmanuel Macron precisó que, aunque no había consenso sobre el envío de tropas, los países europeos deben hacer lo necesario para que Rusia no gane la guerra.
Y frente a la Asamblea Nacional, el ministro de Exteriores de Francia también matizó las palabras de Macron. Escuchemos. Debemos considerar nuevas acciones de apoyo a Ucrania. Estas deben responder a necesidades muy específicas. Pienso en particular en la remoción de minas, la ciberdefensa, la producción de armas en territorio ucraniano. Y respondo a la pregunta, señora diputada. Algunas de estas acciones podrían requerir una presencia en territorio ucraniano sin cruzar el umbral de los combates. No hay que descartar nada. Esa fue y sigue siendo la posición hoy del presidente de la República. Cerramos en la Franja de Gaza, donde un cuarto de la población está al borde de la hambruna, según advierte la ONU. Precisamente con la promesa poco precisa de aumentar la ayuda a los palestinos del enclave, se han reunido en París Emmanuel Macron y Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Qatar, país clave en la mediación entre Israel y Hamás, que a esta hora discuten una nueva propuesta de tregua. Pero recordemos que hay discrepancias, sobre todo sobre la duración de la misma. A continuación repasamos el histórico papel mediador de Qatar en el siguiente informe. En las sucesivas crisis de Medio Oriente ha sido un mediador controvertido, pero imposible de ignorar en la guerra entre Israel y Hamás. Qatar, emirato rico en gas, resaltó en el primer mes del conflicto por negociar las primeras liberaciones de rehenes de Hamás en el enclave palestino. Al frente de estas estaba el jeque Tamim Al Thani, que desempeñó un papel clave en la tregua de finales de noviembre, con un cese el fuego de una semana y la liberación de rehenes y prisioneros. Los diplomáticos estadounidenses agradecieron oficialmente a Doha su mediación. He instado a nuestros socios a que hagan todo lo que esté en sus manos para apoyarnos a obtener la liberación de los rehenes. En este caso concreto, me gustaría dar las gracias al gobierno de Qatar por su crucial ayuda. La pequeña monarquía, rica en petróleo, está en el centro de la diplomacia mundial, porque las cancillerías occidentales se niegan a mantener conversaciones directas con Hamás, por considerarla una organización terrorista. Pero Qatar no entra en ese juego. Su estrategia reconocida es hablar con todo el mundo y consolidar su posición como mejor intermediario. En octubre pasado, Doha recibió al jefe de la diplomacia estadounidense de gira por Medio Oriente. Al día siguiente, Irán y Hamás se reunieron en la capital catarí. Desde la primavera árabe, Qatar se ha convertido en el mediador para establecer canales de comunicación entre diferentes actores que no pueden reunirse directamente. Un mediador que sigue siendo blanco de críticas, entre otras cosas porque alberga al buró político de Hamás y actualmente acoge en su suelo a los dirigentes políticos de la organización, aunque lo niega. Qatar ha sido acusado de financiar el terrorismo por pagar los sueldos de los dirigentes de Hamás. Y desde la ofensiva israelí sobre Gaza, Doha suministra ayuda humanitaria al asediado enclave palestino. Dinero y ayuda que han mantenido a Gaza viva con respiración asistida. Una situación aceptada por Israel durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con más información en France 24 y france24.com. Ya regresamos.